Pues ya una vez de toda esta puesta dentro de contexto en la que Dani nos ha contado la importancia, la prevalencia, muchos aspectos relevantes a la hora de los factores de riesgo que afectan a nuestros pacientes, vamos a ver cómo nosotros en el día a día, en nuestra clínica diaria, vamos a diagnosticar estas enfermedades periimplantarias. Entonces, nosotros provenimos del mundo de la periodoncia, estamos acostumbrados a medir cosas en los dientes y lo que hemos hecho es un poco trasladar todo esto que sabíamos hacer fenomenal en los dientes, que sabíamos fenomenal cómo hacer a la hora de diagnosticar las enfermedades periodontales, a los nuevos aditamentos que tenemos para rehabilitar esos dientes ausentes que son los implantes. Entonces, a la hora de diagnosticar, queremos aprender a diferenciar lo que es un estado de salud periimplantaria, de la mucositis periimplantaria o de la periimplantitis. ¿Qué herramientas diagnósticas tenemos en nuestro día a día para poder diagnosticarlas? Pues lo primero de lo que disponemos son de una serie de parámetros clínicos. Según el consenso actual que existe en los workshops o en los talleres en los que se trata de determinar cuáles son los aspectos claves para la hora de diagnosticar las enfermedades periimplantarias, hay un consenso de que la profundidad de sondaje, el sangrado al sondaje y la supuración son elementos claves para el diagnóstico de las enfermedades periimplantarias. La movilidad, como veremos, ya indica que hemos llegado demasiado tarde, hay una pérdida de la osteointegración total y por eso ese implante se mueve. Vamos a revisar uno por uno estos parámetros tan importantes a la hora del diagnóstico de las enfermedades periimplantarias. Comencemos con la profundidad de sondaje. Ha habido una época en la que ha habido mucho miedo a sondar los implantes, parecía que los implantes no se podían sondar, incluso algunos profesionales en el día de hoy siguen diciendo que no se pueden sondar los implantes. Los implantes no solo se pueden sondar, sino que se deben sondar. Está demostrado que 5 días después de haber realizado un sondaje en torno a un implante, se establece un sellado idéntico al que existía antes de haber sondado ese implante. Por tanto, por favor, se puede sondar, se puede y se debe sondar. ¿Qué más? ¿Es necesario utilizar algún tipo de sonda específica para sondar los implantes? No, podemos utilizar la sonda convencional. Lo importante es utilizarla de la forma correcta. Es fundamental que la sonda se coloque lo más paralela posible al eje longitudinal del implante y que realicemos fuerzas ligeras en el sondaje. No traumaticemos para no romper ese sellado que tienen los implantes, que tiene una fuerza menor que el que existe en torno a los dientes. Sin embargo, no siempre es fácil colocar la sonda en la forma adecuada. Y no es fácil porque los implantes no siempre están en la posición en la que nos gustaría tenerlos, en la que nos gustaría colocar la sonda de manera que realmente se colocara paralela al eje del implante. Hay veces en las que no es fácil llegar a sondar el implante, pero es que hay veces en las que es imposible. Como podéis comprender, en estas rehabilitaciones nosotros no podemos acceder a sondar, pero el paciente nunca va a llegar a limpiar esos implantes colocados por debajo de esas prótesis. ¿Qué valor diagnóstico tiene el sondaje? Es decir, en periodoncia sabemos que en función del valor absoluto de la profundidad de sondaje podemos decir que tenemos un surco o tenemos una bolsa. Sondajes superiores a 3 milímetros, asimilamos que empezamos a tener bolsas periodontales que requieren tratamiento. ¿Es eso igual en implantes? No. En implantes lo relevante es el incremento en la profundidad de sondaje a lo largo del tiempo. Da lo mismo si un implante sonda 4 o 5, a lo mejor sondaba 4 o 5 el mismo día que se rehabilitó, porque realmente el valor de la profundidad de sondaje depende de otros factores, como es, por ejemplo, dónde esté localizada la cabeza del implante, el grosor de los tejidos, el diseño de la prótesis. Entonces, lo importante es el incremento en el valor de profundidad de sondaje a lo largo del tiempo, que es lo que está realmente asociado con pérdida ósea en los estudios clínicos. Segundo parámetro, el sangrado al sondaje. El sangrado al sondaje, que lo registraremos a la vez que hacemos el registro de la profundidad de sondaje, esperamos unos segundos y observamos a ver si la encía sangra, la mucosa marginal, en este caso la mucosa periimplantaria, sangra o no sangra. ¿Y qué valor diagnóstico tiene? ¿Por qué es tan importante el sondaje? Porque tiene un... Esto de vez en cuando no se me oye, ¿verdad?
Sí, así mejor. Tiene un alto valor predictivo negativo. ¿Y qué significa esa palabra? Un alto valor predictivo negativo significa que cuando hay ausencia de sangrado nos indica una situación periimplantaria estable. Y además tiene un valor predictivo positivo, alto. ¿Por qué? Porque cuando en repetidas ocasiones, en repetidas visitas, observamos sangrado al sondaje en una localización periimplantaria, se asocia con progresión de enfermedad, es decir, con progresión de pérdida ósea. Entonces, realmente el sangrado es algo que debemos registrar cuando tratemos de diagnosticar enfermedades periimplantarias. La supuración, de nuevo, la registraremos al mismo tiempo. Inmediatamente, según evaluamos el sangrado, podemos ver si esa localización sangra o no. La supuración está asociada a la presencia de una lesión infecciosa e inflamatoria y, de nuevo, está asociada con pérdida ósea, por tanto, con periimplantitis. Último parámetro de los relevantes del consenso actual que es necesario registrar a la hora de diagnosticar la patología periimplantaria sería la movilidad. Pero, como he dicho, la movilidad indica ausencia total de osteointegración, significa que hemos llegado demasiado tarde y, por tanto, no sería un elemento diagnóstico válido para la detección precoz de la periimplantitis. Es algo que estamos acostumbrados a registrar en periodontitis, pero no tiene la misma correlación, el mismo valor diagnóstico. Además de todos estos parámetros, existen otra serie de parámetros clínicos secundarios que podemos encontrar, que en la literatura nos dicen que pueden tener una relevancia en la patología periimplantaria, pero que todavía, sino en el día de hoy, no se consideran como elementos diagnósticos primarios para determinar la existencia o no de una enfermedad periimplantaria. ¿Cuáles son? Bueno, la inspección visual de los tejidos, el hecho de decir que esa encía está inflamada, una encía hipertrófica, una encía enrojecida. La presencia o no de placa, es decir, el registro del índice de placa nos va a dar una idea de cómo se está cepillando el paciente, de si tiene realmente bacterias organizadas en forma de biofilm, como decía Dani, en esa localización, que pueden darnos una idea de lo que vamos a encontrarnos cuando sondemos, pero no sirven para diagnosticar la patología. La presencia o no de encía queratinizada, esto está un poco ahora volviendo a retomarse. Se piensa que es necesario, que puede ser necesaria una cantidad de encía queratinizada o insertada que permita ser compatible con salud periimplantaria. Esto todavía es un factor de riesgo que no tiene suficiente evidencia de asociación con periimplantitis y, por tanto, se considera un carácter secundario. Y, por último, la toma de muestras de fluido crevicular, que puede ser para análisis microbiológico, análisis inmunológico. De nuevo, nos puede dar mucha información, pero a día de hoy no se considera elemento diagnóstico primario de enfermedad periimplantaria. ¿Qué más necesitamos para diagnosticar? ¿Así? Vale. ¿Qué necesitamos a día de hoy para diagnosticar periimplantitis? Pues necesitamos además pruebas radiográficas. Y dentro de esas pruebas radiográficas, la técnica radiográfica de elección es la radiografía periapical, realizadas con posicionador, es decir, realizadas mediante técnica paralela. En la imagen de la radiografía panorámica nos da una imagen global, una imagen muy buena de cómo está la situación general del paciente, pero a la hora de evaluar el hueso marginal que rodea nuestros implantes necesitaremos hacer radiografías periapicales paralelizadas. Y además esas radiografías tienen que tener una calidad adecuada. ¿Qué es lo que consideramos una calidad adecuada en el diagnóstico de patología periimplantaria? Bueno, uno, es necesario que el implante se vea hasta el ápice, hasta el final del implante, es algo más o menos evidente, lo buscamos igual en dientes, pero algo relevante que diferencia el diente de los implantes es que a la hora de considerar aceptable una radiografía de un implante es necesario que las espiras se visualicen perfectamente. Eso nos indicará que realmente la proyección con la que hemos tomado la radiografía es la correcta. Por ejemplo, estas radiografías no las consideraríamos aceptables, se intuye, parece que el implante sí que se ve en su totalidad, pero como podéis ver, las espiras no se aprecian de forma definida.
¿Qué valor diagnóstico tienen las radiografías? Esto ya nos lo ha anticipado Dani en la presentación anterior, y es que nos permiten evaluar el nivel óseo interproximal. No nos dan ninguna información de las caras libres, no nos informan de qué está ocurriendo en vestibular o en lingual, pero sí que nos informan de qué está ocurriendo a nivel interproximal. Y lo que es importante a la hora de evaluar las radiografías en implantes es qué puntos de referencia tenemos que tomar o tenemos que medir a la hora de determinar si existe o no esa pérdida. Bueno, pues es muy importante que se tome un punto de referencia fijo en el implante. En los dientes tenemos los límites amelocementarios, tenemos parámetros que existen en todos los dientes que nos permiten determinar desde dónde vamos a tomar la pérdida ósea. En el caso de los implantes tenemos que seleccionar, por ejemplo, el cuello o la unión entre el pilar y el implante y apuntar esa referencia para siempre medir la distancia desde esa referencia fija hasta el nivel óseo interproximal. Y recordemos que es importante tomar esa referencia porque, por ejemplo, en esta radiografía puede parecer que los dos implantes tienen el mismo grado de pérdida ósea, pero si tomamos el punto de referencia como esa interfaz entre el pilar y entre el implante y la corona, vemos que en este implante la pérdida ósea es menor que en este otro implante. Lo que ocurre es que está colocado en una posición más apical. Entonces, hacer bien las radiografías, pero interpretar correctamente las radiografías. Entonces, estas radiografías tienen ciertas limitaciones. Lo que decíamos, no podemos monitorizar qué es lo que ocurre a nivel de las caras libres de los dientes. Tienen baja sensibilidad para detectar los cambios óseos, es decir, infraestiman. Cuando ya vemos en la radiografía que que existe un cambio óseo, una pérdida ósea, esa pérdida ósea ya llevaba tiempo ocurriendo a nivel clínico. Entonces, ¿qué es lo que se considera necesario a la hora de diagnóstico de patología periimplantaria relacionado con las radiografías? Bueno, pues lo que es relevante es tener una radiografía basal, a partir de la cual podamos considerar que existe o no pérdida ósea. ¿Y cuándo hacemos esa radiografía basal? Muchos profesionales hacen esa radiografía el día que se coloca el implante y nos olvidamos hasta la siguiente cita de revisión. Bueno, pues según el último consenso del año 2011, lo relevante es hacer esa radiografía basal en el momento en el que se coloca la prótesis. Ese es lo que se considera momento basal para determinar si existe o no pérdida ósea periimplantaria a largo plazo. Se va a tomar ese punto como referencia, de tal manera que se asume que lo que ha ocurrido hasta ese momento es una remodelación fisiológica y toda la pérdida ósea que ocurra a partir de ese momento sería la remodelación debida a infección, ¿vale? Infección bacteriana. Por tanto, en los protocolos actuales no se considera necesario, por ejemplo, hacer radiografías cada 6 meses o radiografías una vez al año. Lo que se considera necesario es hacer esa radiografía basal y luego las sucesivas citas de mantenimiento, en la que se deben monitorizar siempre los parámetros clínicos primarios de los que os he hablado, solamente cuando existan cambios en esos parámetros clínicos, es decir, de repente comience a haber sangrado al sondaje, de repente empieza a haber incremento en la profundidad de sondaje, es en esos momentos cuando realmente se preconiza la necesidad de realizar una radiografía periapical para que nos permita diagnosticar la presencia de bien mucositis periimplantaria o bien periimplantitis. Por tanto, y en base a todo esto, ¿qué elementos diagnósticos consideramos necesarios para definir la existencia de esa mucositis periimplantaria que ya nos introducía Dani? Bueno, recordemos que es una lesión reversible, va a afectar a la mucosa, solamente no se ve el hueso afectado, y por tanto en la mucositis periimplantaria lo que veremos es sangrado al sondaje, inflamación, pero no existirá ningún tipo de pérdida ósea radiográfica. ¿Vale? Esta mucositis periimplantaria, ya que nos gusta tanto asemejarlo a la patología periodontal, porque es de lo que existe mucha literatura, con lo que llevamos muchos años trabajando y tenemos una gran cantidad de evidencia científica, a lo que se asemeja es a la gingivitis en dientes. La forma de iniciarse es similar, en los dos casos se inicia por acumulación de placa, pero lo que es relevante es que las lesiones de mucositis progresan a periimplantitis mucho más rápido que la gingivitis a periodontitis, que además esa transición no siempre es directa. ¿Qué parámetros diagnósticos tendremos para la periimplantitis? En caso de la periimplantitis existirá sangrado al sondaje, siempre, pérdida ósea a nivel radiográfico, siempre,
con o sin, es decir, esto no es necesario que esté siempre presente para diagnosticar una perimplantitis, supuración y aumento de la profundidad de sondaje. ¿Cuál es el problema con la profundidad de sondaje? Que, recordemos, lo relevante es el incremento a lo largo del tiempo, no el valor absoluto. Es decir, no por tener 5 milímetros de profundidad de sondaje estaremos diciendo que eso es una perimplantitis. Y esta perimplantitis, recordemos que se asemeja, como nos contaba Dani previamente, a la periodontitis. ¿Qué diferencias hay? Que también nos comentaba ya Dani en su presentación previa, pues que generalmente la perimplantitis podríamos resumirla en estos 4 puntos, pero es una lesión más agresiva, todo progresa más rápidamente. El infiltrado inflamatorio se extiende de forma más apical, se observa un contacto directo con el hueso que normalmente no se ve en periodontitis, no suele ser un proceso autolimitado, no suele haber ningún tipo de encapsulación y suelen existir signos de inflamación aguda, una gran cantidad de osteoclastos sobre la superficie ósea. Por tanto, y a modo de resumen de esta parte de diagnóstico, recordemos, vuelvo a repetir, parámetros clínicos primarios, sangrado e incremento en la profundidad de sondaje, estaremos hablando de mucositis. Si a ese sangrado e incremento en la profundidad de sondaje le añadimos la pérdida ósea radiográfica, estaremos hablando de perimplantitis. Y os dejo con la siguiente parte del doctor Daniel Rodrigo. Vamos a ver si todas estas perimplantitis las podemos o no prevenir.